Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, hasta el momento la única función que hemos conocido sus características, cuando me refiero a características, son, por ejemplo, me refiero a cómo es el dominio, cómo es el rango, cuáles son sus interceptos, cómo se encuentran los interceptos, perdón, y y dónde crece o cómo decrece es la función lineal. Y la gráfica de una función lineal es una línea que crece o una línea que decrece. Solo esas dos formas puede tener la función lineal. Una línea que crece y una línea que crece. Posiblemente podría decirse que, mm, que sea una línea que ni crece ni decrece, o sea, una línea constante. Las funciones lineales, las gráficas, las formas son una línea que crece o una línea que decrece. Esta podría decirse que es una función lineal, que no crece ni decrece, pero se dice eh, más comúnmente, o comúnmente mejor solo, eh, función constante. Esta es una función constante y esta es decrece y esta otra crece. Entonces las funciones lineales pueden crecer, pueden decrecer o pueden ser constantes. Las funciones constantes se le llaman así, funciones constantes. Bien, ahora cuando graficamos dos líneas al mismo tiempo en el mismo plano cartesiano, si ustedes dibujan esta línea que crece y dibujan esta otra línea que también crece, va a llegar un momento en que se unan esas dos líneas. En algún momento se van a unir esas dos líneas. Esa unión se le va a llamar solución. A la unión de dos líneas se le llama solución. Y a todo esto, a dibujar toda esa línea, al dibujar las dos líneas, perdón, se le llama sistema. Un sistema es cuando hay dos o más líneas, dos o más líneas, eh, dos o más líneas y que se pueden unir. Bueno, se pueden unir, pero no necesariamente se unen. Entonces, un sistema es cuando hay dos más líneas. ¿Qué es una línea? Es una gráfica. Entonces, un sistema es cuando hay dos gráficas de líneas en un mismo plano cartesiano, en un mismo plano cartesiano. Eso es un sistema. Pero también un sistema es cuando aparecen las dos ecuaciones de la recta. Cuando aparecen las dos ecuaciones de la recta en un conjunto. Entonces, en un solo conjunto.
el primer renglón es una ecuación de la recta. Recuerden que la ecuación de la recta hay de tres formas. Esta se le llama ecuación general, ¿verdad? Cuando la X y la Y están en el lado izquierdo, se le llama ecuación general. Cuando la X y la Y están en el lado izquierdo, se le llama ecuación general. Y cuando la X y la Y están en cuando la Y está despejada, se le llama forma ordenada al origen. Y está también la forma punto pendiente. Bien, entonces hay tres formas: forma general, forma ordenada al origen y forma punto pendiente. Aquí, en un sistema de ecuaciones, en un sistema pueden aparecer de las tres formas: forma punto pendiente, forma ordenada al origen o forma general. Yo la escribí en forma general porque eso es lo de menos, sino que entiendan que es un sistema. Un sistema es cuando hay dos gráficas en un mismo plano cartesiano. Eso es un sistema. Otra forma de decir sistema es cuando aparecen dos ecuaciones en un mismo conjunto. El conjunto siempre lo escribimos entre llaves. Estas llaves significa conjunto. Normalmente se cierran las llaves, pero ya la costumbre hemos hecho que, con la costumbre, hemos hecho que solo escribamos una sola llave, pero de hecho se le tiene que cerrar aquí para que sea un conjunto. Eh, entonces tiene dos ecuaciones generales. Dos ecuaciones generales, ecuación general uno y ecuación general 2. Eh, y las ecuaciones tienen las mismas variables. La ecuación uno, las variables son X y Y. A, B y C son números. A, B y C son números. Y la ecuación 2 tiene las mismas variables X y Y. Y las coeficientes cambian, los números cambian. Ahora serían D, E y F. D, E y F. Si tuviesen los mismos números, sería la misma ecuación. Si tuviesen los mismos números, sería la misma ecuación. Si solo uno de sus números cambia, casi tendríamos la misma ecuación. Y van a ver cuáles son las características cuando los números son totalmente diferentes, cuando los números son muy idénticos o son muy parecidos, o cuando cambian un poquito, a solo un poquito. Ya vamos a notar qué pasa con esas situaciones. Pero el punto es que son sistemas de ecuaciones. Con la gráfica, las gráficas, ya les dije que se dibujan en el mismo plano cartesiano. Entonces, esta es una gráfica. Imagínense que la segunda gráfica sea la misma que la primera gráfica. No lo notarían ustedes, pero ahí hay dos gráficas unidas. A veces las gráficas están separadas y nunca se unen. Y a veces las gráficas sí se unen en un solo punto. Entonces las gráficas pueden estar una encima de la otra y se unen ¿en dónde? En todos los puntos. Las gráficas se pueden unir en todos los puntos. Las gráficas se pueden unir, nunca se pueden unir en ningún punto o se pueden unir en un solo punto. Así pueden ser las gráficas. Y lo mismo pasa con los sistemas algebraicos. Cuando está escrito así, se dice que es algebraico. Cuando está graficado, se dice que es forma gráfica, escrita o está en forma gráfica. Forma gráfica es cuando ustedes la dibujan y algebraicamente es cuando ustedes la escriben. Si ustedes la escriben, se dice que es álgebra o forma algebraica, perdón. Forma algebraica. Bien, dice, muchos problemas de aplicaciones de matemática requieren del planteamiento simultáneo de varias ecuaciones con varias variables. La idea consiste en encontrar, y me faltó algo ahí, ¿verdad? Encontrar los valores de X y de Y. La idea
consiste en encontrar los valores de X y de Y que satisfagan el sistema de ecuaciones. O sea, solo van a encontrar un valor de X y un valor de Y. Permítanme que voy a movilizarme a otro lugar. La idea consiste en encontrar un valor de X y un valor de Y. Rayos, permítanme. La idea consiste en encontrar los valores de X y de Y donde se unen las dos gráficas. Si la vemos en forma gráfica, obviamente se va a unir en un solo valor de X y en un solo valor de Y. Recuerden que un punto significa un valor de X y un valor de Y. Así se forma un punto. Con un valor de X y un valor de Y se forma un punto. Entonces, Ingeniero, dígame. dejo de compartir pantalla. Y eso estoy viendo. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, entonces la idea es encontrar el único valor de X y el único valor de Y que satisfaga las dos ecuaciones al mismo tiempo. O sea, si ustedes encuentran un valor de X, pueden sustituirla aquí, encuentran un valor de Y, la sustituyen aquí y verifican, hacen el resultado o el procedimiento que tengan que resolver, el proceso que tengan que hacer para resolver eso y les tiene que dar igual a C, el número. Lo mismo, el mismo valor de X y el mismo valor de Y, la sustituyen aquí abajo en la segunda ecuación, hacen el procedimiento que tengan que resolver y luego van a encontrar el valor de F. Si eso es así, entonces ese es el valor de X y de Y. Por ejemplo, si yo les doy dos ecuaciones y les pongo de tres incisos, A, B, C y D, que elijan una solución, ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, que esta fuese una solución 2,3 menos 2,3 menos 2, menos 3 y 2, menos 3. Tengo esas cuatro soluciones. Una de esas es la correcta. Entonces ustedes lo que pueden hacer es agarrar este valor de X y ese valor de Y sustituirlo en la primera ecuación a ver si les da el resultado. Y después sustituirlo en la segunda ecuación a ver si les da la igualdad. Si eso es así, entonces esta era la respuesta correcta. No necesitan resolverlo, porque ya conocen la idea de que lo único que quiero hacer es encontrar un valor de X y un valor de Y que satisfaga cada ecuación. O sea, ustedes sustituyen el valor de X y el valor de Y, permítanme, sustituyen el valor de X y el valor de Y en la primera ecuación y van a verificar si da la igualdad. Van a verificar si da la igualdad. Sustituyen el valor de X y el valor de Y en la segunda ecuación y van a verificar esa igualdad. Ese es el objetivo, encontrar el valor de X y el valor de Y que satisfaga las dos ecuaciones simultáneamente. Bien, tiene dos variables, X y tiene dos ecuaciones, dos variables, dos ecuaciones. Por eso se le llama a veces sistema de 2 por 2. Un 2 significa dos variables y otro 2 significa dos ecuaciones. Da igual cómo lo quieran decir.
si quieren decir dos ecuaciones y dos variables, o dos variables y dos ecuaciones. Un sistema de 2 por 2 es que tiene dos variables y dos ecuaciones. Un sistema de 3 por 3 significa que son tres ecuaciones y tres variables. Obviamente eso no lo van a ver ustedes. Un sistema de 4 por 4 tampoco lo van a ver ustedes. Cuatro ecuaciones y cuatro variables. Un sistema de 6 por 6, solo en ingeniería se logran ver esas ecuaciones así de grandes, de 6 ecuaciones y de 6 variables. Y a ellos sí les enseñan a resolver eso. Nosotros solo nos vamos a enfocar en un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones y dos variables. ¿Cómo se resuelve? Y recuerden que lo que queremos es encontrar un par ordenado X y Y. Necesitamos un valor para X y necesitamos un valor para Y. Eso se le llama solución del sistema. El valor de X y el valor de Y se le llama solución del sistema. Bien, las formas que vamos a intentar resolver nosotros, sistemas de ecuaciones, son cuatro. El método de la sustitución, el método de la igualación, el método de la eliminación. Solo uno van a elegir ustedes. Solo uno van a elegir ustedes, el que les resulte más fácil a ustedes. O la forma gráfica. Las cuatro formas, de las cuatro formas que hay, solo una van a elegir ustedes para resolverla. Y las cuatro formas que hay les dan el mismo resultado, solo que tal vez el procedimiento sea complicado para algunos de ustedes. Tal vez ustedes no le entiendan bien a la eliminación y prefieren la igualación, o alguien le entienda más a la sustitución que a la eliminación, o alguien prefiere solo graficarlas. Es más fácil a veces solo graficarlas. Para graficarlas es sencillo. Por ejemplo, si quiero graficar eso, y eso que solo son letras, voy a creer que aquí está la A, la B, la C y así, ¿verdad? Esas son las letras. Y así, A, B, C y D. Bueno, no importa. Eh, para graficar la primera ecuación, solo le doy valores a X y a Y. Si la X vale 0, ¿cuánto vale la Y? La Y vale y despejan para Y. Y luego la grafican. Un valor de Y, no sé cuánto vale. Vamos a creer que es ese. Si la Y vale 0, ¿cuánto vale la X? Entonces, no sé, tal vez valga esto. Y luego solo lo unen. Esa sería la primera gráfica. La segunda gráfica, lo mismo, un valor de X y un valor de Y. Y después solo lo unen. Listo. Un valor de X, perdón, de y un valor de X. Pero, ¿dónde se unen? Se unen justamente aquí, ¿ve? Bien, ¿cuánto vale la X ahí? ¿Cuánto vale la Y ahí? Esa sería la solución. Esa sería la solución. El valor de X y el valor de Y que está justo por ahí. Que pase por ese punto. Con los cuatro métodos se encuentran esos valores de X y de Y. La forma gráfica, sustitución, igualación y eliminación. Bueno, ya les mencioné cómo podrían ser las gráficas. Estas son las tres posibilidades que pueden tener ustedes. Que las gráficas se unan en un solo punto. Que las gráficas nunca se unan. Nunca se unan. O que las gráficas siempre permanecen unidas desde el inicio hasta el final. Entonces, esas son las tres posibles formas, ¿verdad? En que a ustedes les puede aparecer las gráficas que dibujen. Que se unan en un solo punto, que nunca se unan o que se unan siempre, desde el inicio hasta el final. Si se unen en un solo punto, si se unen, esto es teoría y la teoría me gustaría añadir, esta teoría sí me gustaría añadirla al contenido, al examen por lo menos. Eh, Dice la teoría, si se unen en un solo punto, el sistema se llama, recuerden que los tres sistemas se llaman sistema de 2 por 2, porque son dos gráficas y son dos variables. ¿Dónde están las gráficas?
Esta es una gráfica, esta es otra gráfica, son dos gráficas. ¿Dónde están las variables? Esta es una variable y esta es otra variable, X y Y. Un sistema de 2 por 2 son dos ecuaciones y dos variables, o sea, dos gráficas y dos variables. Bien, se llama sistema de 2 por 2, pero tiene otro nombre. Si se unen en un solo punto, se llama sistema. No es que se llama, se dice que es un sistema consistente. Se llama sistema de 2 por 2, pero se dice que es un sistema consistente, independiente, consistente, independiente, porque hay otro también sistema consistente, solo que se llama dependiente, perdón, dependiente. Uno es independiente y otro es dependiente. Independiente es cuando se unen en un solo punto. Dependiente es cuando se unen en todos los puntos, en todos los puntos. Dependiente es cuando se unen en todos los puntos. Independiente cuando solo se unen en un solo punto. Y cuando no se unen en ningún punto se llama sistema inconsistente. Inconsistente. La solución para el sistema independiente es un solo punto. Y, ajá, una solución. Se dice que es una solución. Si si el sistema es dependiente, tiene muchas soluciones. Tiene muchas soluciones, demasiadas soluciones, infinitas soluciones. Eh, y cuando también se le dice R, cuando tienen muchas soluciones se dice R, no tiene demasiadas soluciones, infinitas soluciones. Y cuando el sistema es inconsistente se dice que no tiene solución, no tiene solución, o sea, vacía, no tiene solución. Ese, PFX. Ya. bien, entonces es evidente que no tiene solución, entonces se dice solución vacía. Bien, entonces practiquemos ejercicios. Bien, entonces sería sistemas de 2 por 2 de dos ecuaciones y dos variables, o de dos variables y dos ecuaciones. Es de la forma, escribo la primera ecuación. Recuerden, una ecuación tiene que tener variable e igualdad. Con que aparezca una variable, por lo menos, y una igualdad es una ecuación. Entonces ahí tengo una ecuación. Aquí tengo otra ecuación. Solo que le voy a poner otros coeficientes. Puede tener los mismos coeficientes, solo lo escribo de esa forma. Entonces tengo un sistema de ecuaciones. Al resolver ese sistema de ecuaciones,
puede que tenga, también puede, bueno, puede que tenga una solución, o sea, un valor de X y un valor de Y. Puede que tenga ninguna solución, o sea, vacía, ¿verdad? Ninguna solución. O pueden usar este símbolo también, que significa vacío. Y puede que tenga varias soluciones. Entonces se utiliza este símbolo, la R. R significa todos los números. R significa todos los números. Infinitas soluciones. ¿Y qué más? Los métodos para resolver son forma gráfica, em, sustitución, eliminación e igualación. Cuando fui estudiante, el método que más se me hacía más fácil a mí fue la eliminación. Es más, casi siempre lo resolví por eliminación. Todos los sistemas, ya sea de 2x2, de 3x3, prefería usar la eliminación. Solo es como un tip para ustedes, ¿verdad? ¿Cuál método deben de usar ustedes? Los tres se los voy a enseñar yo, los cuatro. Eh, ¿Qué más? Tenemos un sistema, hay una solución, ninguna solución, varias soluciones y hay 4 métodos para resolverlo. Eh, cuando es una solución se le dice sistema eh, consistente. También cuando tiene varias soluciones se le dice sistema consistente. Entonces, para diferenciarla, hacemos que una se llame independiente independiente y la otra sería dependiente. Y esta se llama sistema inconsistente. Inconsistente. Bien. Entonces, tenemos como ejemplo la que aparece en el libro de texto en la página 202. Dice, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. Indicar qué tipo de sistema es, ¿verdad? Entonces sería 2y igual a negativo x más 5. Y la otra sería x menos 2y igual a 1. Bien, primer paso. No importa el método que ustedes utilicen. Bueno, sí importa el método que ustedes utilicen. Sí, de hecho sí importa el método que ustedes utilicen. Y entonces vamos a hacer de las 3 formas, de las 4 formas. Forma gráfica. Sería forma
gráfica. Entonces hago el plano cartesiano. Identifico el eje X. Identifico el eje Y. Y separo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y menos 4. Bien, ahora en la primera gráfica, 2y igual a menos x más 5. Perdón, en la primera ecuación, cuando la y vale 0, sería 2 por 0 igual a menos x más 5. Recuerden qué significa cuando la y vale 0. En funciones lineales lo vimos. Se llama intersecto en x. El intersecto en x es cuando la y vale 0. Entonces sería 2 por 0 igual a menos x más 5. Sería 0 igual a menos x más 5. X es igual a 5. Ya despejando, ¿verdad? X igual a 5. Y el intersecto en y es cuando la x vale 0. Sería 2y igual a menos 0 más 5. Y eso es igual a y 5 entre 2. Bien, ahí tengo mis dos intersectos. Los grafico. Quedaría x igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está como por aquí, más o menos. Justamente en la flechita. Y y y igual a 5 medios, que estaría por aquí más o menos. 5 medios es 2.5. Entonces estaría por aquí. Y ahora los 1. Eso me queda. Ahora, esa sería la gráfica 1. La recta 1 le voy a llamar L1. La recta 1 la voy a llamar L1. Y la recta 2, el mismo procedimiento sería, escribo la gráfica que sería, la ecuación que sería x menos 2y igual a 1. Esa sería la segunda ecuación. X menos 2y igual a 1. Encuentro el intersecto en x. Cuando la y vale 0 sería x menos 2 por 0 igual a 1. O sea, x igual a 1. Y el intersecto en y, cuando la x vale 0, entonces la ecuación me queda 0 menos 2y igual a 1. O sea que y es igual a menos 1/2. 0.5. Negativo. Grafico x igual a 1. Gráfico y igual a negativo 1/2. Que es negativo 0.5, como por aquí. Y 1 esos 2 puntos. Ahora, esta es la desventaja de la forma gráfica. ¿Cuánto creen que valga x aquí donde se unen las dos gráficas? ¿Cuánto creen que valga x y cuánto creen que valga y? Parece que la x vale 3 y que la y vale 1, pero ¿cómo estar seguro? Más bien parece que vale 2.5 la x o un poco más, no sé.
porque mis gráficas quedaron un poco chuecas, por decirlo así. Si ustedes tienen una gráfica más precisa, pues van a encontrar los valores. Entonces, estos son los valores aproximados. No estoy seguro todavía. 3,1. Con lo que sí puedo estar seguro es con los otros métodos. No con la forma gráfica, sino con el método de eh, sustitución, igualación y eliminación. Hagámoslo el de sustitución. Método de sustitución. Voy a dejar por último el de igualación porque para mí es el más sencillo, pero no sé para ustedes. Yo les voy a enseñar los 4 métodos. Vimos cuánto nos tardamos con la forma gráfica, un poco más largo. Sustitución. Ustedes van a agarrar una ecuación, escogemos una ecuación, escogemos una ecuación. Ese va a ser el paso 1. Entonces, no sé, voy a agarrar, supongo, la última ecuación. Sería x menos 2y igual a 1. Despejo para x, me queda 1 más 2y. ¿De dónde salió el más 2y? Pues este menos 2y se lo sumo a ambos lados, ¿verdad? Y me queda, se me elimina en el lado izquierdo y en el lado derecho me queda 1 más 2y. Escogemos una ecuación. Segundo, sustituimos en la otra ecuación. Por eso se llama sustitución. Sustituimos en la otra ecuación. Despejé para X porque vi que era más sencillo. Ustedes podían haber despejado para Y. Obviamente les iba a quedar un procedimiento diferente, pero daría el mismo resultado. Entonces, agarramos la otra ecuación que sería 2y igual a menos x más 5 y la sustituimos. En vez de la x ponemos, bueno, escribimos 2y igual menos, en vez de la x, escribimos lo que encontramos en el paso 1, que sería despejar x, y nos dio que x es igual a 1 más 2y más 5. Y me quedó una ecuación lineal. Despejo para y. Primero hago propiedad distributiva. Sería el signo menos, lo distribuyo, así, ¿verdad? Y me queda menos 1 menos 2y más 5. Luego elimino este menos 2y, se lo sumo a ambos lados, al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces aquí me queda 4y en el lado derecho. Y en el lado izquierdo me quedó menos 1 más 5, que sería 4. Menos 1 más 5 es igual a 4. Aquí es más 5, ¿verdad? Menos 1 más 5. Eh, y luego despejo para y. Este 4 está multiplicando, entonces lo voy a dividir a ambos lados. Y me queda y igual a 1. Ese es el valor de y. Noten que sí acerté, ¿ve? En la forma gráfica que y valía 1. Logré acertar. Vamos a ver si la x vale 3. Siempre con el método de sustitución, agarro la primera ecuación, escojo la, sustituimos en la primera ecuación. En la primera ecuación. En la primera
Ecuación escogida. Sustituimos en la primera ecuación escogida. Entonces, en la primera ecuación escogida era x igual a 1 más 2y. Y sustituimos y me queda, ya sé que y vale 1, entonces me quedaría x igual a 1 más 2 por 1. Y eso va a ser igual a, en la calculadora, 1 más 2 por 1 es 3. Miren, acerté también, que equivalía a 3. Por tanto, el par ordenado es 3,1. Esa es el par ordenado. En la forma gráfica, 3,1 y en la método de sustitución también 3,1. Bien, hasta ahí vamos bien. Solo quiero añadirle pasitos aquí. Despejamos X. Despejar X. Y aquí sustituir X. Sustituir X. Y aquí despejar Y. Despejar Y. Y aquí sustituir Y y despejar nuevamente X. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el método de sustitución. Despejar, sustituir, despejar, sustituir. Ese es el procedimiento a realizar. Método de igualación. Este método de igualación es el segundo más usado. Método de igualación. Entonces, eligen las dos ecuaciones. Eligen las dos ecuaciones al mismo tiempo. Solo que despejen para una de las variables al mismo tiempo. Sería, voy a elegir las dos ecuaciones, sería 2y. No, entonces mejor lo voy a escribir así. Escogemos una ecuación. Escogemos una ecuación cualquiera. Vamos a elegir la segunda, como hicimos en la primera. En el método de sustitución, perdón. Despejamos para X. Escogemos la segunda ecuación. Miren, cuando yo digo primera ecuación y segunda ecuación, ustedes pueden decir que esta es la primera y esta es la segunda porque es evidente. Pero si ustedes quieren que esta sea la primera y la de arriba sea la segunda, también. El orden no altera la gráfica ni el método que vamos a resolver. Escogemos la segunda ecuación, que sería 2y. 2y igual a menos x más 5. Y también vamos a despejar para x, igual que en el paso 1. Sería x igual a 5 menos 2y. Bien, entonces aquí despejamos x. Despejar x. Aquí también hay que despejar x. Despejar x. Y como el método se llama igualación,
El método se llama igualación. Vamos a igualar la X. Igualamos la variable despejada. En las dos despeje X. Y eso conviene, que despejen la misma variable. Entonces las igualamos. El primer X vale 1 más 2Y. Y el segundo X vale 5 menos 2Y. Entonces las igualé, las dos X. El primer X y el segundo X las igualé. El primer X vale 1 más 2Y y el segundo X vale 5 menos 2Y. Ahora despejo para Y. Entonces, este menos 2 pasa a sumar al otro lado porque lo sumo más 2 al lado derecho y sumo más 2 al lado izquierdo. Y este 1 paso a restar al lado izquierdo y paso a restar al lado derecho. Bien, entonces, si el menos 2 paso a sumar al lado derecho y al lado izquierdo, entonces me queda 4Y en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, el 1 que estaba en el lado izquierdo, lo paso a restar a ambos lados y me queda 5 menos 1, 4. Y Y es igual a, este 4 está multiplicando, lo voy a dividir a ambos lados. Entonces es 4 entre 4, 1 en el lado izquierdo y 4 entre 4, 1 en el lado derecho. Y igual a 1. Ya sabía que Y valía 1, solo que les enseñé a encontrar Y usando el método de igualación. Y este tiene más pasos. El paso 4 sería sustituimos en cualquiera de las variables despejadas. Bien, despejé X. Cualquiera de las X la sustituyen. Voy a sustituirla en la primera X. Sería X igual a 1 más 2Y. Como Y vale 1, entonces sería X es igual a 1 más 2 por 1. Y en una calculadora, X es igual a 3. Ya lo sabía, solo lo estaba comprobando. Entonces, por tanto, el par ordenado es 3,1 por el método de igualación. Y por el método de eliminación, método de eliminación, dice paso 1, ordenamos el sistema. El sistema de 2 por 2. Bien, el sistema antes era el sistema antes era 2Y. Voy a escribir el sistema. Sería 2Y. Bien, aquí tengo el sistema. Esta es una ecuación y esta es la segunda ecuación. Entonces solo la voy a escribir. Sería 2Y igual a menos X más 5. Y la otra era X menos 2Y igual a 1. Solo quiero agregarle algunos pasitos en este de método de igualación.
igualamos, igualamos la variable despejada. Ah, ya la había escrito, ¿verdad? Igualamos X. Y aquí sustituimos Y y despejar X, ¿verdad? Bueno, sustituir Y hasta ahí. Bien. Aquí tenemos que ordenar el sistema. Entonces miren cómo queda ordenado. Eh, Normalmente yo hago esta flechita para indicar que continúo para allá. Entonces, si ordeno el sistema, voy a escribir todas las letras X de primero. Sería X, sería este menos X, se lo voy a sumar a ambos lados, al lado derecho y al lado izquierdo. En el lado izquierdo me quedó X más 2Y igual a 5. Y en el en la otra ecuación veo que ya está ordenada, ya está ordenada. Entonces solo la copio. Primero está la X y después la Y, en orden alfabético, ¿verdad? Luego, ese es el paso 1. El paso 2, multiplicamos, multiplicamos, de ser necesario, perdón, multiplicamos eh, por un número opuesto, por un número opuesto a una de las variables. No, creo que está mal redactado esa parte. Vamos a ver si mejoramos la redacción. Dice, multiplicamos eh, por un coeficiente opuesto sería. No, dejémoslo así, por un número opuesto eh, a una de las variables, de tal manera que una de las variables, de tal manera que esa variable eh, esté escrita esté escrita de forma opuesta. Definitivamente creo que está mal la redacción. Multiplicamos por un número opuesto a una de las variables de tal manera que esa variable esté escrita de forma opuesta en cada ecuación. En cada ecuación. Vamos a ver si me explico. Entonces, me ubico en el sistema de ecuaciones ordenado y me enfoco en una de las variables. Las variables tienen que tener, bueno, las vamos a multiplicar por un número opuesto a una de las variables
de tal manera que esa variable esté escrita en forma opuesta en cada ecuación. Por ejemplo, la variable y. La variable y está escrito de forma opuesta en cada ecuación. Una dice menos 2y y otra dice más 2y. Ese es el objetivo. Entonces con eso ya se cumple el paso 2. Si no se cumpliese, por ejemplo, la variable x, si ustedes se hubiesen enfocado en la variable x, van a notar que no están escritos en forma opuesta en cada ecuación. Entonces, para escribirlo en forma opuesta, a uno les tiene que multiplicar por un signo negativo. Bueno, a una ecuación. A toda la ecuación la tendrían que multiplicar por signo negativo. Entonces sería multiplicamos por un número opuesto a una de las variables y a toda la ecuación, ¿verdad? Aquí me faltaría. Y luego a toda la ecuación. Ecuación en donde aparezca esa variable. Donde aparece esa variable. Bien, entonces ustedes podrían haber hecho multiplicar toda la variable x por el signo opuesto y luego a toda la ecuación donde aparece esa variable. Eso es lo que tenían que haber hecho, suponiendo que hubiesen elegido la variable x, pero como yo elegí la variable y, veo que la variable y está escrito en forma opuesta. Entonces con eso me es suficiente para mí. Y solo sumo. Entonces vuelvo a escribir la ecuación, aunque ustedes no es que van a escribir paso a paso, o sea, después de que lleguen aquí, no van a volver a escribirlo otra vez porque no tiene sentido. Yo sí lo estoy escribiendo nuevamente solo para ejemplificarlo más que todo, para explicarlo. Pero ustedes pueden continuar aquí. Si hasta ahí se quedaron, entonces lo que tenían que haber hecho es sumarlas. Sumarlas. Entonces sumen x más x y da 2x. Sume 2y menos 2y y les va a dar 0y. No la escriban. Por eso lo escribí en color naranja. No es necesario escribirlo, 0y. Y 5 más 1 da 6. Bien, entonces le quedó 2x igual a 6. Entonces elimino este 2, lo paso a dividir a ambos lados y me queda x en el lado izquierdo y me queda 3 en el lado derecho. Ya sabía que me iba a dar 3, ¿verdad? Que x es igual a 3. Y luego sustituyen en cualquiera de las ecuaciones, sustituyen el valor de x igual a 3 para encontrar y. Obviamente lo voy a sustituir en la primera. Sería eh, sustituimos en una de las ecuaciones para encontrar el valor de y. Sustituimos x en una de las ecuaciones para encontrar el valor de y. Bien, entonces sería, agarro cualquiera de las ecuaciones de todas esas que veo. Voy a agarrar la primera, sería 2y igual a menos x más 5. Y sustituyo x, ¿verdad? Que ya sabemos que es 3. Sería menos 3 más 5. Y menos 3 más 5 es 2. Entonces y es igual a 1. Porque este 2 que está multiplicando lo divido a ambos lados y me queda que y vale 1.
Bien, ya lo sabíamos. Por tanto, el sistema es 3,1 por los 4 métodos. Obviamente el método de eliminación es el más sencillo. Solo se necesitan menos pasos. Se necesitan muy poquitos pasos. Igualación es uno de los más usados. Sustitución también es usado. Y gráfica también es usado. Ustedes sabrán elegir cuál prefieren, ¿verdad? Nos vemos la próxima clase. Que tengan buena tarde. Gracias, licenciado.